he entendido que lo más bello es servirle al Señor. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo a los 12 años y adquiría sabiduría a la medida en que iba creciendo de estatura, ¿cuánto más nosotros, cierto, hermano? Por eso tengo alegría hoy, porque hoy veo unas caritas nuevas. Les voy a pedir que se coloquen de pie. Una carita nueva. ¿Cómo dice la iglesia, mi hermanita? ¡Bienvenida! Hay un abrazo de amor en lo cual usted empieza a formar parte. ¿Cómo se llama usted, joven? Dayana. Dayana. ¿Quieres hacer la oración de confesión? Tócate de pie. La iglesia va a orar contigo. Cierra los ojitos. Mantén la mano en la barriga, lógico, porque también lo recibe la criatura. Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Hoy me arrepiento de mis pecados. Padre, hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Y no lo borres nunca jamás, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor. Hoy hay fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos. Gloria al Señor. Ayer voy a hacer colación a una situación de una muchachita que salió del estrato 1 del barrio Carizal. Y la pastora Estela Giacometto me invitó para que hiciera en el matrimonio la palabra de bendición. Y preguntaba, ¿y esta muchachita dónde la conoció? Le cuento que el lugar donde estamos era un lugar que el valor es 10 millones de pesos para estar ahí. Y la madre es una mujer de oración. Traigo este ejemplo, hermanos, porque ella me decía, ella llegaba caminando a pie de lejos a la iglesia. Y una vez tuve una visión y yo la veía casándose con una persona profesional, me decía el Señor. Y yo le decía, tu sacrificio, el Señor dentro de pocos años lo vas a ver en fructificación, porque vas a tener un buen esposo. Y ayer se cumplía y se hacía realidad eso. Digo esto, hermanos, porque yo sé que aquí hay hermanos que vienen de barrios lejanos. Hoy hay alegría aquí en la iglesia de parte de nosotros por mi hermana Ana María, a quien amamos en el amor de Cristo, quien viene de los lados de la Universidad del Atlántico. Mi hermana Antonia, que viene del barrio de La Victoria. Mi hermana Virginia viene de Soledad. Entonces, la hermana Lesbia viene del barrio del Bosque. Imagínese usted. A veces yo quisiera, hermano, tener el don de la ubicuidad para ir a todos los sitios, pero no me alcanza. Y yo he entendido que el único bueno es el Señor. Amén. A veces le quedo mal a unos hermanos. Yo le quedé mal a un hermanito aquí que le dije, te voy a llevar una plata, y no se la llevé por cuestiones de trabajo. Y yo decía, Señor, tú eres el único bueno. A veces no puedo, porque estoy entendiendo que yo soy hombre y el único dador de todo es el Dios Todopoderoso. Amén. Así que a veces hacemos promesas, pero las promesas son de Dios. ¿De quién son las promesas, hermanos? Del Dios Todopoderoso. Entonces quiero invitarlos, hermanos, a que sigamos en esos lazos de la unidad, del amor, pero también de la consagración. Porque si no tenemos consagración, hermanos, no tenemos a Cristo. Por eso hoy la prédica es sobre el arrepentimiento. Porque muy fácil es hablar nosotros de la abundancia, de la prosperidad, pero si no tenemos arrepentimiento. Y yo he entendido de que nosotros las buenas batallas tenemos que llevarlas a cabo de rodillas, hermano.
No es el sentido corporal del hecho que nosotros nos arrodillemos, sino humillado ante el Cristo de la gloria. Es la humillación, es la negación a nosotros mismos. Y estoy entendiendo esto porque de pronto podemos decir, no, cuando vamos donde el Señor, si yo profetizaba, Señor, si yo trabajaba para ti, y el Señor de pronto nos va a apartar. Porque es que queremos servir al Señor y seguimos siendo viejos en cuanto a la vieja criatura. Seguimos echando mentiras. Seguimos viviendo asido a esa vieja criatura. El arrepentimiento es necesario para conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Con mentiras? ¿Con engaños? Si es que Él no tolera el pecado. Si Él tolerase el pecado, entonces fuese como el pecador. Pero Él es tan bueno que hoy te vengo a decir, hermano, de que Dios tuvo arrepentimiento. Me va a decir, ¿cómo? ¿De qué se arrepintió Dios? Si Él es santo, ¿Él cometió pecado acaso? Su arrepentimiento proviene precisamente del amor al hombre. Porque arrepentimiento de Él no puede haber, hermano. Cuando cometemos un pecado, sentimos sentimiento, sentimos culpa, sentimos dolor. Y de pronto nos arrodillamos y le decimos al Señor, perdóname. Pero resulta, hermano, de que esto no es suficiente. Porque volvemos a caer en lo mismo. Y eso es que estamos diciendo, no, amamos al Señor. Y tenemos chistes de doble ánimo. Malas palabras. Nos convertimos en egoístas, perdiendo la visión de lo que es amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces cuando estamos así, a lo mejor ya sentimos vergüenza porque hemos sido descubiertos por las personas. Pero verdaderamente estamos sintiendo vergüenza ante Dios. Y entonces decimos, es que el Señor no me escucha. ¿Cómo no va a escuchar el Señor si el Señor es perfecto y Él es justo? Lo del Señor es justicia. Él no tolera el pecado. La palabra lo dice, porque nueva criatura eres. Y las cosas viejas quedaron atrás. Pero ¿cómo pretendemos estar caminando nosotros con la vieja criatura cargada? Y estamos en el templo y de pronto vamos al lugar de trabajo o a otro lugar y ya tenemos malas palabras. Y nos estamos sentando en la mesa de los escarnecedores. Y ese sentimiento de pesar y culpa no basta, hermanos. Tiene que haber el arrepentimiento, pero el arrepentimiento tiene que ser eterno. Si no es eterno, porque que no puede ser fraccionado, no puede ser por parte. Dios quiere todo de nosotros. Te invito a abrir Génesis capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando lo encuentres dicen amén. El arrepentimiento de Dios, y te lo vengo a decir aquí en esta mañana, hermano, proviene. Jehová se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón.
A Dios le dolió en el corazón haber hecho al hombre. Fue el primer arrepentimiento que hubo en la Sagrada Escritura, hermano. Todo tiene su principio y todo tiene su fin. Él es principio y fin. Él tuvo arrepentimiento y lo sintió en su corazón. Y te quiero explicar la palabra rema aquí. ¿Por qué lo sintió en su corazón, hermano? Por el amor que tiene por nosotros. Porque ahí se comenzaba a fraguar esa gran palabra que dice de que la simiente pisaría la cabeza de la serpiente. La serpiente tipifica toda la maldad que puede existir. Le dolió en su corazón. Y le hablaba ahorita de lo que es pretender ser bueno uno como hombre. Pero te hablo de la longanimidad de Dios. La palabra longanimidad significa bueno. A él le dolió en su corazón. Y pensó acabar con todo lo que había. Pero le llamó la atención Noé. Noé, hombre que oraba, hombre de fe. Una característica muy importante que el Señor está buscando en nosotros, amado hermano. Porque que más adelante te voy a explicar por qué la fe tiene que ver con el arrepentimiento. Noé veía lo que no veían los demás. Y escuchó la voz de Dios. Que la primera vez que nuestro Dios Todopoderoso se dirigió hacia el hombre fue para darle dirección de cómo debía ser su comportamiento. Él le dijo a Adán y Eva: de este árbol no vas a comer. Pero es ahí la decisión y el albedrío del hombre. Por eso yo lo he dicho varias veces aquí, hermanos. Es de sabio. La sabiduría está en saber tomar decisiones, pero de acuerdo a esta palabra que está consagrada aquí en la Sagrada Escritura. Y le dolió en su corazón. Hay veces. Pero ya se está arrepintiendo el Señor de haber hecho al hombre. Pero ahora queremos, hermanos, ver de lo que es que el Señor se arrepienta específicamente de uno de nosotros. Porque el Señor a todos nosotros nos está viendo. A veces creemos que nos vamos a engañar, pero no le engañamos. Nos engañamos nosotros. Y nos avergonzamos ante el hombre cuando descubre que estamos cometiendo un pecado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces decimos: no, pero si ya Él me perdonó, ya yo soy nueva criatura. Pero al día siguiente comienza a hacer lo mismo. Comienza, por ejemplo, a no honrar a padre y madre. Comienza a robarle al pobre. Comienza a mentir. Comienza a cometer asesinatos por su boca, hablar mal de los demás. Porque el Señor lo dijo: asesino no es aquel que mata físicamente. Ese es asesino sobre el cuerpo, pero el asesino es aquel que pretende matar el alma. ¿Cómo va a estar el Señor presente así, hermano? Dale un aplauso al Señor, porque veo que el Señor se ama. Te quiero hablar de esto por amor, hermano. La verdad que lo amo mucho, pero como hombre no puedo hacer nada, solamente arrodillarme y orar al Señor. Amén. Por eso esa alabanza: renuévame, Señor Jesús, es hermosa. Pero ya después del renuevo, ¿qué viene? La gloria de Dios. Y específicamente te quiero hablar del rey Saúl. Dios se arrepintió de haberlo colocado por rey. Lo que debemos clamar al Señor es que no se arrepienta de nosotros, de ese ministerio hermoso que el Señor te ha entregado, que no me arrepienta yo de lo que yo me he entregado, que Dios no se arrepienta de mí. Primera de Samuel 15:11.
Samuel está en el Antiguo Testamento, hermano. Después del Pentateuco. ¿Qué lo encontró? Primera de Samuel 15, 11, ya lo encontré. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dios lo dijo. Por eso te quiero hablar de qué significa la palabra arrepentimiento en hebreo. La palabra arrepentimiento en hebreo significa cambio, hermano. Y yo sé que nosotros estamos cambiando. Amén. Significa cambio. Ya no podemos ser lo que éramos ayer. Hoy tenemos que apropiarnos de esa palabra que dice: la gloria postrera cada día es mayor. Amén. Porque tenemos que predicar para arrepentimiento, hermano. Esto está establecido aquí en la Biblia. El Señor quiere que nos arrepintamos, ¿pero para qué? Para salvarnos. Porque es tanta su bondad, su misericordia y su amor, de que quiere nuestra salvación. Porque la salvación es eterna. Han pasado 2000 años y el Señor está esperando todavía el arrepentimiento de nosotros. Te invito a ver Lucas 24, versículo 42. El Señor es bueno. Ahora viene lo mejor. Lucas 24. No, versículo 45 y 47. 45, 46 y 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 24, versículo 45, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué hermoso es el Señor. ¿Dónde comienza el arrepentimiento? En Jerusalén. ¿Dónde comienza? En mi casa. ¿Cuál es mi casa? Soy yo. Yo soy el templo de Cristo. Pero cuando tú comienzas a tener ese arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento eterno, como digo yo en esta mañana, entonces los que están alrededor se van convirtiendo. Dios es hermoso. Y eso se va trasladando a tus hijos, a tu familia. Por eso es que aquí está, y esto es verdad, hermano. ¿Qué sería de nosotros si estuviésemos predicando la palabra y no hay un arrepentimiento benigno y no llega mi familia a los pies de Dios? Yo por eso tengo temor y yo oro por mis hermanos todos los días. Porque ahí está el testimonio, dice: primero Jerusalén. ¿Cómo voy a pretender yo ir a Argentina y a Chile si todavía no he organizado la casa? Qué hermoso es el Señor. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón, el nombre de Jesús. ¿Por qué en su nombre? Porque es el verbo que se hizo carne. ¿Qué es el verbo? Es la palabra. Esa misma palabra que dijo al comienzo de la creación: hágase la tierra y el cielo, y haré al hombre a mi imagen y semejanza, y le colocaré una ayuda idónea, la mujer. Qué misterio hermoso, ¿verdad? La esposa sujeta al hombre, pero porque el hombre es la cabeza. Pero todos dos tienen que adorar a Dios, y la cabeza de la esposa es Dios, y la esposa es la iglesia. Y la iglesia tiene que mantenerse sin mancha y sin arruga, consagrados, unidos, para que el Señor empiece a derramar los dones
y los ministerios. Entonces hemos visto de que arrepentimiento significa cambio. Qué hermoso que los hermanos ya. Pero ¿qué pasa? Las personas menosprecian esto. Pero para tener el arrepentimiento tenemos que seguir con la guianza del Espíritu Santo. Porque Dios es bueno. Ahí lo dice la palabra ahorita. Y le dolió en su corazón. Y acá nos lo repite nuevamente en Romanos 2, versículo 9. Romanos 2, versículo 9. Búsquenlo, hermano. Romanos 2, versículo 9. Bueno, toma la gente. Desde el 4. Desde el versículo 4. Oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿qué? Al arrepentimiento. Gloria a Dios. 2:4. Primero. 2:4 y el 9. 2 versículos 4 y el 9. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Diga, hermano. ¿Qué es lo que te guía al arrepentimiento a ti, hermano? Fíjate tú cómo tiene que ver esto contigo, conmigo. Te guía al arrepentimiento, la benignidad y longanimidad de Dios. Y la paciencia. Hermano, ¿qué tenemos que tener nosotros con aquellas personas que están en el mundo y que tienen pecado? Paciencia. Y longanimidad. ¿Quién lo tiene? Dios. Por simple lógica de la concatenación de la palabra, tenemos que entender que Cristo es el fundamento y la roca, y que nosotros tenemos que imitar a Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esta enseñanza, ¿cómo voy a decir yo que Dios está conmigo si yo no tengo paciencia con mi hermano que está en el pecado? ¿Qué tengo que hacer? Acto de benignidad. La palabra me dice a mí que no es por mis obras, ¿cierto? Es por su gracia, para que nadie se vaya a sentir empujado como el pavo real. Pero también tengo que entender que tengo que hacer buenas obras. Esta palabra rema es hermosa. Benignidad, longanimidad, bueno, y paciencia. Gloria al Señor. Entonces, con esa paciencia va a llegar tu esposo. Si tú estás cubierta con la sangre de Cristo y estás sellada con las arras del Espíritu Santo, si ahí no hay ningún boquete que penetre, porque tú no estás pecando, porque tú estás consagrada para el Señor, porque aún tus pensamientos los pones en manos del Cristo glorioso, te colocas el diezmo de la salvación, reconociendo que Cristo dio su vida por nosotros y que Él es tu Salvador. Amén. Tienes la espada que es la palabra. ¿Cómo vas a tener la espada que es la palabra? Todas las situaciones las llevas a la palabra. Te empezaron a ofender verbalmente, abres la Biblia. Espérate ahí un momentito. No dejéis que el sol se oculte y permanezcas en ira con tu hermano. Te devuelves, vas donde tu hermano, le pide disculpas y estás a paz con Dios. Sigues en el sendero, ¿qué? De la rectitud. El camino de Dios. Dentro del camino. No junto al camino como hizo el ciego de Bartimeo, sino dentro del camino. Porque estar fuera del camino significa, hermanos, de que estás oyendo la palabra, pero no la estás haciendo. Por ahí estuve viendo hace poco un muchacho que lo bautizaron muy temprano y tiene fuego de evangelista. Pero cuando llegaba a la casa levantaba muñeca nerviosa.
Que era fuego. Evangelista Buscado. Y tenía fuego en la isla. ¿Qué pasa? Ahí el Señor no lo respaldó. La casa del barrio Villa Sole, sí, la Malvina quedó sola. Entonces, ¿qué? Porque no hay longanimidad, porque no hay paciencia, porque no hay benignidad. Teniendo en cuenta este texto, hermano, vamos a ver la paciencia en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 4 y 9. Qué hermoso es el Señor. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque en el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente Con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro capítulo 3, el versículo 4 y el 9. El 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso es el Señor. Entonces estamos ahí, Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 4 y 9. Y 9, sí, hermano. ¿Qué pasa? ¿Por qué la paciencia del Señor? Imagínate, entonces, si el Señor no tuviera paciencia, ¿dónde estuviera? Pero cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo se arrepintiese, fíjate, primero habla de arrepentimiento, e invocar a mi nombre, yo escucharé desde los cielos y sanaré la tierra. ¿La tierra quién somos? Nosotros. El Señor desde el comienzo nos hizo con barro. Él nos tiene el nombre de tierra. Y cuando habla de justificación de la tierra, está hablando de nosotros. Tenemos que arrepentirnos para que el Señor nos escuche. Entonces, hermano, no vamos a seguir con ese igual cirilí que decía una persona hace tiempo. El cirilí de que el Señor no me escucha. No, no es eso. Sino que el Señor está esperando la transformación, la justificación a través de su sangre bendita. No podemos seguir siendo un hombre viejo, hermano. Lo digo con amor. Porque ¿cómo vamos a estar nosotros? Vamos a andar en una pocilga como los cerdos. Cuando el Señor sacaba los espíritus inmundos, hermano, lo enviaba a los cerdos. Fíjese usted, ¿qué ocurrió con el hijo pródigo? Yo digo, Dios me confirmó la prédica, porque mi esposa, si yo le hubiera dicho a ella que no hubiera abierto con eso, porque el hijo pródigo yo la tenía para ver. Pero ella me la confirmó. Entonces, el hijo pródigo estaba en una pocilga con los cerdos. La palabra me dice a mí que no he visto justo desamparado ni hijo de Dios que mendigue pan. Pero él llegó a ese estado de postración porque ya no era hijo de Dios. Porque él le dijo al padre, dame toda la herencia. Y se fue a derrocharla en pasiones mundanas, en mujeres, en trago, en licor, en perdición. ¿Y en qué estado de postración quedó él? Que llegó a comer comida de cerdo. Entonces sí es necesario el arrepentimiento. Pero te quiero decir que el arrepentimiento tiene que ir agarrado de la manito de la fe. Porque si tú te arrepientes y no crees en el Señor, entonces ¿para qué te arrepentiste? El arrepentimiento tiene que ir con la fe, porque tú sabes que cuando te estás arrepintiendo,
El Señor te está extendiendo su mano. Su mano derecha está extendida hacia ti, hermano. Lucas 15, versículo 11 al 15. Dios es poderoso. Versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Ya estaba bajo la cobertura del padre biológico. Ya estaba viviendo perdidamente. No tenía la cobertura de su padre. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. ¿Usted cree que si la palabra dice: no he visto justo que mendigue pan? Él en ese momento no era justo. En ese momento él no estaba con el Padre. Y llegó a ese estado de comer comida de cerdo y estar en qué? En una pocilga, hermano. Así quedamos nosotros cuando no obedecemos a nuestro Padre. Es tremendo, cierto, pero hay que predicarlo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18, tremendo esto que dice aquí. Aquí está la revelación. Me levantaré. Es decir, se levantará. Pero iré a mi padre. ¿A dónde va? Al padre, imagínese usted. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya está confesando el pecado. Oye, lo rojo. Ya decidió ir al Padre. Y el Padre lo recibe. Esto tipifica de que había un verdadero arrepentimiento de él. Pero el Padre le colocó nuevas vestiduras y un anillo, hermano. Nosotros tenemos nuevas vestiduras cuando tenemos arrepentimiento. Cuando llegamos al Padre, al Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor. Pero hay una situación que con temor lo digo, que llega el momento en que el Señor no escucha el arrepentimiento. Ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú. Esaú se arrepintió, pero ya no valió lágrimas, porque llega el momento en que el pecado se convierte en una rebelión, en una iniquidad. Entonces por eso es que no es bueno, hermano, volver a caer nuevamente en lo mismo. Tenemos que conservar la salvación y no estar diciendo: ya el Señor me perdonó, y después salen las malas palabras. ¿Cierto? Tenemos que estar perseverantes. Ahí el hijo pródigo hubo un levantamiento. Comió carnero gordo. Un tremendo cambio. Tú cambias hasta en lo que comes. Y sus vestiduras eran nuevas. Y le colocaron un anillo, que es señal de ¿qué? De autoridad. Tenía autoridad. Qué hermoso es el Señor. Él lo admitió en presencia de Dios. Tuvo un genuino arrepentimiento. Yo comparo, hermano, esos arrepentimientos que son irreales. Esos arrepentimientos que hoy decimos que no lo hacemos y mañana lo hacemos. Es algo irreal. Y algo que está aquí también en la Biblia. Eso no es 27:31, te lo voy a mostrar en la Biblia, hermano. 9, versículo 27 a 31. El Señor es bueno. Versículo 9, 27 a 31.
Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. 9:27 al 31. Vamos a leerlo, hermano. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Ahí está diciendo: somos malos, estamos en el pecado. Él mismo lo estaba pronunciando. Ora a Jehová para que cesen los truenos de Dios, el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepa que Jehová es la tierra. Pero yo sé que tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada ya estaba enfriada y el lino en caña. Gloria a Dios. Mira, hermano, decir me arrepiento, ven, ora por mí, para que el Señor me haga el milagro y volver nuevamente a lo mismo. Ustedes conocen la historia del faraón, porque yo creo que aquí todos leemos la Biblia. El faraón hasta lo último murió en el mar, cuando pretendió atravesarlo y Moisés atravesaba en seco. El Señor mandó a cerrar el mar y quedó ahogado. Su hijo unigénito lo perdió. ¿Qué nos puede ocurrir cuando es un arrepentimiento irreal? Cuando pronunciamos con nuestros labios algo que no está en nuestro corazón y le damos ese dolor en el corazón al Señor. Por eso hoy utilizo, hermano, la palabra del levantamiento del hijo pródigo para decirte que el arrepentimiento debe ser genuino. Le damos la gloria al Señor. Venga.